En un momento me empujaron a una suerte donde se hacen skate, como una piscina, pero de skate. Me lanzaron ahí y se reían, me acuerdo, mientras se insultaban. Trataba de irme y me bajaba y no podía. Sentía vergüenza, como decía, qué vergüenza que diera la gente. Me eché para dormir y me vino la lágrima y luego vino la otra y ya me puse a llorar. Habla serio, Santiago. Habla serio, Mónica. Hablen serio, amigos. Bienvenidos a otro capítulo de este video podcast. Hay un refrán potente, poderoso, que conocemos desde tiempos inmemoriales y dice lo siguiente: nadie es profeta en su tierra, aunque yo pondría en paréntesis, algunos sí. Sin embargo, nuestro invitado el día de hoy parece que ha comenzado siendo profeta en otras tierras. ¿Ah? Estamos con Lenín Tamayo. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están? Bien, aquí Imaginayan ya está en Noca Lenín Tamayo. Soy Lenín Tamayo, creador del Q-Pop, Quechua Pop. Claro, esa es tu marca y esa también es la historia que queremos conocer, la historia de lanzarte al mundo artístico, creando un nuevo género, Quechua Pop. A ver, ¿es Quechua Pop? Ajá. Q-Pop. Sí. Q-Pop. Q-Pop. Depende del idioma. A ver, depende de dónde vayas. ¿Cómo es? Bueno, es Q-Pop, Quechua Pop, o si lo quieres ver de manera más internacional, Q-Pop también, en Quechua también, G-Pop, K-Pop puede ser. Ya. Y la fuente de inspiración inicial Es que tiene que ver con todo este fenómeno de el K-Pop. sí, sí. O sea, K-Pop. Sí, el K-Pop, digamos, el K-Pop que ahora está haciendo un boom, ¿no? De hecho, tenemos una agrupación muy importante que viene en octubre. Y sí, el K-Pop es el pop coreano, por eso viene la K. Y yo lo traduje a, bueno, mi realidad, que es el quechua, ¿no? Lo conozco en el colegio, el K-Pop, como muchos que conocen el K-Pop. Como millones de peruanos, Lenin, Sí. porque es hoy por hoy el género explotó en el mundo y en Perú tiene grandes legiones de seguidores. Sí, ¿no? sí, y bueno, yo lo conozco el 2013, por ahí, 2013, 2012. Y ¿Cuántos años tenías? 13, 12 años. Sí, al En la inicio. preadolescencia, en la Exacto, adolescencia. en el inicio de la secundaria, me ¿Y acuerdo. por qué lo buscas? ¿Por qué tuviste la necesidad de encontrar ese género musical? Porque tú estás ligado a la música desde el vientre de tu madre. Sí, sí. Bueno, yo vengo de mi madre, que es artista. No familia de artistas, realmente mi madre es la única artista de la familia. Y como ella dice, ella es artista porque abrazó el arte como una forma de salvar su vida, ¿no? Cuando tuvo 7 años. Y a raíz de la música entendió que hay cosas que puede decir, puede defenderse, no solo cantando. Ahora, quiero entender eso que nos has dicho, porque primero tenemos que recordar que Lenín Tamayo es hijo de Yolanda Pinares, una cantante que también hace bebe mucho de lo andino, ¿no? Sí. Que es manager, además. Que por supuesto, pero nos has dicho que tu mamá también la música la ayudó a salvarse a los 7 años. Sí, ¿A qué te refieres con eso? Cuéntame. Sí, bueno, ella nació en Apurímac. Ella nació en Cusco, perdón, pero vivió toda su infancia en Apurímac, Abancay. Y la familia es de allá. Y bueno, como lamentablemente muchas situaciones de niños asumen responsabilidades que no le competen. Claro. Y O sea, existen no fue niña, en realidad saltó. Sí, exacto. Fue madre. Fue madre. A los 7 años tenía que cuidar a 8 hermanos. Ok. ¿Por qué? Porque sus padres, y está acá su mamá, pero igual voy a hacer como que no está acá y te voy a preguntar. Porque por un conflicto, digamos, mi madre es parte de un matrimonio y parte de ese matrimonio son 3 hermanos, de los cuales solo 2 están ya presentes con vida. Okay. Y los demás hermanos son hijos ya de otras relaciones. Pero en el matrimonio de mi madre, bueno, donde fue concebida mi madre, hubo un conflicto cuando ella tenía 7 años. Ella recuerda vagamente, me cuenta, solo recuerda, me dice ella, que con su Teresa, que es una persona muy importante, que es su abuela, la madre de mi abuela. Sí, claro. Se cuidaba con su pollera porque miraba policías. Y esa situación le marcó mucho. Estamos hablando de abuso. Sí, abuso conflicto doméstico en general. De violencia o de autoridad. Sí. Okay. Entonces, en esa situación, ella dejó de ser como que
ella me dice, esa princesita que es su familia. Claro, se le acabó el cuento. Exacto, y se convirtió en madre de 7 hermanos. Ella tenía que, a partir de ahí, empezar a hacerse cargo de todos los hermanos mientras habían conflictos. Y el padre, o sea, su padre ya no estuvo presente. O sea, padre ausente. Sí, madre en otros problemas, otras situaciones, y bueno, la madre real era Yolanda, ¿no? Entonces, como le digo de broma, nos vacilamos ahora, ¿no? Yo soy como su último hijo, realmente. Pero esa es una forma de exorcizar el problema, ¿no? Sí, claro. Sí. ¿Qué le dices? No, bueno, ella me dice, yo le digo de broma, yo he sido tu último hijo, entonces yo soy hijo único, pues, pero en la teoría, pero en la práctica me sentí como el último porque mi madre ya sabía. O sea, estuvo ensayando. Sí, bastante. Y bueno, ella a eso de los 7, 8 años, por la situación tan complicada y la presión tan difícil que estaba viviendo, ella decide no existir. Ya. Y en esa situación, ella solo, por alguna situación de la vida, no logra concretarlo y solo despierta en el hospital. Debe haber alguien arriba, ¿no? Sí, despierta en el hospital y ella solo recuerda escuchar la música del hospital. Y ese primer estímulo que encontró fue la música. Y eso hizo sentirse a ella. Ella pensó cómo la música podía hacer en un momento olvidarlo todo. ¿La salvó? Sí, porque cuando tuvo que volver a su casa a ver a su progenitora, ahora los insultos o los agravios los podía bloquear con música. Y de hecho, cuando ella iba al colegio, porque tenía que ir al colegio, porque era niña, tenía que estudiar. Los insultos de terceros. Los insultos en casa, ¿no? En casa. O sea, sí. O sea, la violencia familiar. Okay. Y era muy curioso porque realmente ella nunca pensó que cantaba, sino que ella iba al colegio y no tenía tiempo para hacer la tarea porque tenía que cocinar, tenía que limpiar, sí, claro. Y la casa no es una casa, es chacra, o sea, son 4 o 5 hectáreas. Entonces, en eso, como castigo, el director lo llevaba a la oficina y le dijo, él era músico, era una escuelita chiquitita, era una comunidad campesina casi, ahora es a las afueras de Abancay. Y le dijo, a ver, cántate algo. Y le hizo cantar. Y se dio cuenta el director que Yolanda cantaba. Y bueno, a propósito, ya le hacía llevar a la oficina a hacerla cantar. Entonces ahí se dio cuenta ya que tenía voz para cantar y eso de los 8 o 9 años empezó su carrera musical, ¿no? Pero tú sabes que, bueno, y esto es un paréntesis, ¿no? Sí, sí. Que el canto lo que te genera en el cuerpo es endorfina. Sí. La endorfina es la sustancia de la felicidad. Y en todo caso, bloquea o puede bloquear situaciones que te agredan, claro, te proteges, violenten, ¿no? Sí, te proteges. ¿Y a ti te ha protegido de algo? Sí, porque, a ver, Yolanda tiene esa visión del arte, ¿no? El arte para ella, y yo creo también eso puede salvar vidas, puede cambiar la vida de alguien, porque lo ha hecho con ella. Y lo ha hecho conmigo porque si no fuera por la música, tampoco yo estaría existiendo aquí en la entrevista. Entonces, ella construyó su mundo porque Teresa, una mujer quecholante, su abuela, le crió probablemente hasta los 6, 5 años. Y con esas pequeñas pautas, Teresa pudo impregnarle el amor que me fue heredado a mí. El amor por el quechua. Sí, el amor por la cultura, el amor por la música, por ser diferentes también, porque Teresa sabía que Yolanda era distinta. Ella veía una niña que no le gustaba tal vez lo similar a otras niñas y le hacía contos en quechua para que eso le estimulara su creatividad y no se haga sentir sola, ¿no? Me acuerdo que me comenta ella que Teresa en un día de esos le llevó al río y en quechua le dijo, agarra una piedra del río, muélela con otra piedra hasta hacer espuma y de esa espuma has de beber para que tu corazón sea duro y nadie lo pueda hacer daño. Y eso le hacía a Teresa porque sabía de la situación en la cual iba a hacerse frente. O sea, le transmitió esa sabiduría popular, sí, ¿no? A través de una identidad. Sí. Y la música... Que la fortaleció. La fortaleció porque construyó una carrera de 30 años y yo he sido testigo, digamos, mudo de todo eso porque mi madre me tuvo a los 16 años, o sea, me tuvo muy jovencita. Muy jovencita. Y hemos crecido casi juntos. Entonces yo le he visto crecer también. Tú quizá también has crecido en escenarios, sí. viendo a tu madre subirse escenarios. Antes de nacer, inclusive estaba en un escenario porque mi madre es madre soltera, ¿no? Entonces ella... Padre ausente. Sí, porque por una situación
mentiras, mi padre, que fue profesor en algún momento de mi madre, no fue claro con que tenía otra situación familiar. Ok, perfecto. Y Padre ausente. sí, padre ausente. Mi madre no decide decir nada y se va a Lima, ¿no? Y bueno, se va a Lima y hace su vida, ella sola, se escapa. De hecho, lo que le dice a Avelina, que bueno, es la progenitora de mi madre, le dice, si realmente me quieres, solo te voy a pedir algo, cómprame un boleto a Lima, no quiero saber nada más. Claro. Y bueno, ahí... ¿Y estabas tú en el vientre? Probablemente sí. Bueno, en ese hincapié volvieron a encontrarse y bueno, realmente mi existencia fue un poco más compleja, involucra a otro artista inclusive que fue un intermediario, que es un maestro de la música andina, que no lo quiero mencionar ahora. No lo menciones, no menciones lo que no... Oye, está muy interesante la historia que nos estás contando. Pero a lo que voy es, yo vi a Yolanda crecer y hacerse una carrera ya sola y criar un hijo, en este caso a mí, sola con la música, siendo mujer en un país como Perú, haciendo música andina, fusión, pero con contenido social en Lima. Entonces, verla luchar tanto por construir su propio mundo me inspiraba bastante y me hizo entender que la música es una oportunidad, ¿no? Es una posibilidad y lo he visto como algo normal. En casa siempre había música, había arte, venían maestros, colegas de la música a conversar con mi madre. Si se tenía que hacer un vestuario o una ropa se tenía que cortar y le veía cortar y poner. Por ejemplo, yo estudié dibujo en el Mali Chiquito y me acuerdo que le hacía dibujos a ella porque era como mi musa inspiradora y cómo me gustaría verla. Y le mostraba un dibujo y ella pues en un concierto hacía que el dibujo sea realidad, ¿no? Entonces en mi cabeza, de 7 años así, decía, wow, lo que dibujé se hizo realidad. Entonces eso activó como que una motivación distinta o me hizo cambiar el paradigma que tenía en ese momento, ¿no? Lo que está en mi mente puede hacerse realidad. Claro. Y al verla a ella hacer un concierto sinfónico andino, que fue el primero, 2006, me acuerdo, con música sinfónica, música 20 andina. años atrás. Imagínate, hacer esa... Tú tenías 6. Sí, imagínate, yo verla así, con toda la sinfonía y hacerse como unos vestuarios tipo inspirado con la cultura pre-inca, pues es muy inspirador, ¿no? Por eso tu vestimenta en realidad está muy vinculada a tener un sello muy propio. Sí, porque siempre con mi madre siempre le he visto a ella luchar contra la estigmatización, o no sé si la palabra es caricaturización, pero hay un marco muy rígido de lo que es ser andino, inclusive en lo que es ser andino fusión. Entonces, ¿qué es para ti eso? Para mí es un marco que acá en Perú, no hablo acá en Perú, siempre está rígido al carnaval, a la fiesta, a la celebración, a los colores. Y que a la máscara. Sí, y en este caso la mujer andina nunca podía ponerse vestidos, solo polleras. Me acuerdo que mi madre usaba vestidos con algunas transparencias y la gente criticaba en redes, en YouTube en ese momento solo había. Y yo la veía batallar, pero no le importaba y ella seguía haciendo su propuesta. O sea, la veía siendo tan auténtica que, bueno, para mí esto ya es natural. Oye, Lenin, es una gran influencia Yolanda Pinares para ti, clarísimo. Nos has dejado claro que bebes mucho de tu madre para construir tu identidad artística. No solamente ha lactado. Claro, no, es que mira toda la intro que nos ha hecho, pero tú también en algún momento entiendes que el arte es una carrera difícil, que es complicado. Sí, no es mi primera carrera. Claro, estudiaste psicología en San Marcos. O sea, ¿cómo manejaste esos dos caminos? Porque son caminos distintos. ¿Y por qué psicología? Fue el mismo camino, tal vez, porque nosotros volvemos a Abancay 2 veces porque creemos que las personas pueden cambiar y al final no fue así. Spoiler. ¿Cuál es tu conclusión? Terminamos, no cambian. No cambian si no quieren y uno hay que dejar ir. Claro, no y eso hemos aprendido a las fuerzas por la segunda vez que pasó lo mismo. Y en la segunda vez que pasó yo ya estaba en 4º de secundaria. Y nos quedamos en la calle, en Abancay, estábamos sin nada. Literal, acabé el colegio 3º, en diciembre pasé con mi madre en Navidad allá. En un billar habían acomodado las pocas cosas que habíamos recogido en una esquina, en un catre, me acuerdo, dormimos esa Navidad. Pero ese recuerdo lo recuerdo ahora con una felicidad media rara porque... Con cariño. Sí, porque me acuerdo que hasta la luz se fue.
Me acuerdo que hubo apagón porque hubo muchas lluvias y estábamos sin nada. No había luz, no había nada. Solo mi madre y yo abrazados en un catre, esas lenguas de gato que de media plaza, que solo podíamos abrazar. Y nuestras cosas, algunas cosas acomodadas sin ningún sol en el bolsillo. Pero ahora lo recuerdo con felicidad porque era como que no tenemos nada material, pero estamos los dos juntos. Qué bonito. Y me acuerdo que mi madre ahí, la idea era hacer una peña, bueno, activar un negocio familiar que al final no terminó siendo, pero mi madre dijo, voy a hacerlo igual acá. Separó una fecha con a un evento futuro y con ese adelanto alquiló un local al pie de un río en Abancay y abrimos una peña, ¿no? Yo era como que el asistente, el cajero, Ajá. y mi madre era como la persona que se encargaba. Y ahí, en ese momento, obviamente, en mi cabeza ya, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer? Yo estoy en cuarto, voy a entrar en quinto. Yo sabía que el arte no iba a ser algo. ¿Tenías una preocupación por el dinero, Sí, digamos? sí, la situación real, ¿no? O sea, hacer Pero música. solamente haciendo un paréntesis, Sí. ¿te sentías distinto al resto? Sí. O sea, ¿te sentías que no pertenecías? No estoy hablando de tu madre, no estoy hablando del mundo, Sí. digamos, que ustedes han construido juntos, ¿no? Sí, ¿Te sí. sentías diferente? Sí, pero afortunadamente en mi casa siempre todo fue muy libre. Por ejemplo, en mi casa en las mañanas me daban, no sé, pues para lonchera llevaba cancha tostada. ¿Ya? Y a veces llevaba y en el colegio, en primaria, ¿no? Era muy raro, los niños se acercaban y dicen, ¿qué es? Claro, Cancha, claro. pero la cancha acá se come frita, ¿no? No tostada. Claro, como el Y popcorn, probaban y no les gustaba. Yo, bueno, pero en mi casa comen y yo llegaba a mi casa y se comía normal. Como es tradición en muchos hogares Sí, en el sur o en la sí. sierra del Perú, comer cancha, Sí, tenerla en la mesa, sí, comer con queso. Claro. Y inclusive mi madre también miraba muchas películas de contenido social, como Voces Inocentes, una película de El Salvador, así, de películas de contenido que en teoría un niño de 7, 8 años no entendía, pero yo sí ¿Quién entendía. te puso Lenin? ¿Tu mamá? Sí, fue mi madre. Ella quería que, bueno, me imagino, estoy ya humanizando la situación porque no soy Yolanda, pero siento que fue un nombre que ella escogió porque quería un cambio. No solo para el mundo, sino para ella también, ¿no? Ok. Sí, y creo que se cumplió un poco. Probablemente tú fuiste su cambio. Sí. Exactamente, ¿no? Sí, ¿Y te sentías diferente, no solamente por lo que te gustaba hacer, porque lo que te gustaba comer? ¿Te sentías diferente? ¿Por qué? ¿Por tu apariencia también? Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que los otros hacían que tú te sintieras distinto? Bueno, cuando la primera vez que fui a Bancay, porque fui 2 veces, la segunda ya les conté, fue en quinto. La primera fue en sexto de primaria, para pasar a primero de secundaria. Volvimos también en cero. Con los bolsillos afuera. Sí, por primera vez. Pero y cuando volví, yo dije, voy a iniciar de cero, voy a hacer amigos nuevos, voy a tratar de reiniciar mi vida, porque es lo que considero que debo hacer, ¿no? Emocionado volví y nos mudamos a otro lugar y empecé el colegio. Y bueno, en una situación, soy una persona muy tímida, aunque no parezca, soy tímido No, realmente. sí parece. Pero me encanta porque tienes una capacidad de comunicar muy buena, Gracias. muy importante y además es un desafío. ¿Cuántos hemos sido tímidos Sí. y después la expresión y la palabra nos permite llegar Sí, al otro te lado? empujas a la Te fuerza. empuja, pero a ver, Lenny. cuéntanos, bótalo todo. Y bueno, cambié de colegio, fui a hacer amigos y bueno, en esa situación, yo venía de una situación complicada familiar, de juicios, de ver a mi madre en el juzgado, Ya. situación complicada. Y cuando vuelvo a Lima a reiniciar de cero, la cabeza de ese Lenin, será pues 9 años, 10 años, era ir y cambiar el chip, hacer amigos. Y en vez de encontrar eso, encuentro pues agresión. En esa situación, en ese momento Pero, fue por ¿por qué te buleaban? ¿Qué te decían? Primero era mi acento. Ya. Pero el acento que no está marcado ahora, pero ahí era marcado porque ya viví un Acento tiempo. andino. Claro, porque viví un tiempo en Ya, la banca y bueno, ok. ahí se habla. de Primero tu entonación. acento. Sí, luego era la forma de mi rostro. Me acuerdo que cuando me reía, tal vez los pómulos se levantaban mucho. Eso, o inclusive el cabello, que es así. ¿Siempre lo tuviste largo? No, lo tuve corto, pero cuando está corto está así parado. ok. O sea, cosas, situaciones, las cejas, o simplemente la entonación. Bastante con la forma de mi rostro, me acuerdo. Ahora, estas situaciones, este bullying, puede tirarte abajo como adolescente. Sí. O sea, puede realmente hacerte, por ejemplo,
seguir el camino que en un momento nos has contado tu madre quiso seguir. Puede en algún momento llevarte, empujarte hacia Sí, ahí. sobre todo si hablamos de un preadolescente que viene en una situación ya complicada de familia. O sea, lo último que de esperar ya es bullying, porque realmente la situación de bullying, no, para todo lo que ya ha visto... Había vivido. Sí, ya esta situación era como, pero era como esa La última gota que derrama cosa. el vaso. La cereza de la torta. Sí, es como que ya, bullying también, ya too no much, aguanto. como Sí. dicen los gringos. Sí, sí, y me acuerdo que en un momento me empujaron a una suerte donde se hacen skate, como una piscina, pero de skate. Ok, ¿no? ok. Es como un hueco. Y me lanzaron ahí y se reían, me acuerdo, mientras se insultaban, y yo como que trataba de irme y me bajaba y no podía. Sí, estuve como media hora mientras se reían. ¿Y ahí qué pensabas? ¿Qué sentías? En ese momento sentí vergüenza, sentía vergüenza, como decía, qué vergüenza que diera la gente. Y bueno, ahí me acuerdo que vino el seguridad del parque y me ayudó. te ayudó. Los niños se fueron y me sacó. Y en vez de decirle gracias, me fui corriendo con vergüenza. Y me acuerdo que fui a mi casa y traté de no llorar porque aprendí a ser fuerte con mi madre. Y dije, no voy a llorar, no voy a llorar. No. Y me ocupé en otra cosa, me estoy recordando. Pero dime una cosa, Sí. Lo que pasa es que, claro, en el mundo andino es más, digamos, duro el hecho de que una persona no debe llorar ante la adversidad. Me da la impresión. Sí, sí. Pero no es verdad. O sea, No, uno puede llorar. Puede no llorar pasa nada. cantando también. Puede llorar En un cantando. caso era tu mecanismo, Era tu mecanismo de decir, defensa, oye, ¿no? Sí, voy sí. a aguantar. Sí, pero me acuerdo que en la noche, sí, me eché para dormir y me vino la lágrima y luego vino la otra y ya me puse a llorar. ¿Y le dijiste a tu madre? No puedo decirle porque es que ahora entiendo mejor a ese Lenin, porque antes me cuestioné, cuando hacía las entrevistas me cuestionaba, ¿por qué no dije nada? ¿Por qué no dije nada? Porque realmente la situación en la casa, las preocupaciones eran otras. Ok. Teníamos que reiniciar el mundo. Tú no querías ser otra preocupación adicional. Sí, sí, Ya, además yo ok. sentía que era una situación que podía manejar. Ahora, Y- en ese mundo, Lenin, ¿cómo aparece el K-pop? O sea, en Literal. ese mundo, Sí, ¿cómo ahí entra? es como Al día siguiente de ese día, un cohete. sí, en la noche me pongo a llorar y luego digo, no quiero esto para mí, voy a cambiar porque en teoría eran mis amigos, en ese momento eran mis amigos. Claro, horrible decepción. Sí. O sea, ¿Para no, qué horrible. quiero esos amigos? Dijiste también. Ya está. Sí, y me fui, dije, voy a cambiar de sitio, voy a cambiar de sitio. Llegué al salón y me fui y busqué otro lugar donde sentarme. Y bueno, al fondo veía jovencitas. Ya había visto jovencitas que estaban en los recreos, no salían mucho al recreo y les gustaba hablar de cosas. Estaban en su mundo y me gustaba bastante porque era lo que yo hacía en casa. O sea, me gusta mucho estar en mi cuarto y O sea, así. dejaste a los chicos fastidiosos Sí, y me te fui con fuiste mis al amigas. grupo de las chicas. Sí, y De a ver, de las coreografías, seguro. sí, No sé. o sea, no sabía de qué hablaban, pero sí me llamaba la atención que en los cuadernos no pones tus nombres, tienes un sticker para poner tu nombre, Claro. Sí. en vez de poner un personaje de una película o un actor de Disney, había un asiático. Eso me llamaba la atención, no era común, Claro. porque es 2012, 2013, entonces me acerqué y a ver de qué están hablando y ya bueno, ¡pum! Todo, Se te abrió el mundo. sí, sí. Y lo primero que pensé ahí fue, tengo que decirle a mi madre, de esto. Sentía la necesidad de decirle porque en casa hablábamos de música, Claro. de películas. Y es que habías descubierto algo nuevo sí. y era como que... Y para mí era alucinante porque, bueno, no se sentía que algo de esto podía ella tomar. ¿Y cuáles fueron esas primeras bandas o personalidades? Ahora son ya antiguas. Idols, se habla de idols. Por ahí empezó la cosa. Eso, para entender un poco Bueno, hacia dónde grupos vas. como, bueno, Shiny, Super Junior, Girl Generation, sí, grupos que de la segunda generación le llaman, Ok. que conocí y bueno, en ese momento dije, tengo que hacerle gustar a mi madre. ¿Cómo traduzco esto a mi madre? ¿Cómo le explico que hay un país al otro lado del océano donde Pero cantan en tú coreano? también tenías que entenderlo. O sea, Sí. tú inicialmente comenzaste a entenderlo. Entenderlo para explicarle y creo que en esa traducción salió el cupo, porque en esa forma de tratar de explicarle a ella y que ella lo pueda traducir a su carrera musical es donde yo instauro esa idea de trasladar el K-pop al mundo andino, porque yo era productor de mi madre y ya para esos 13 años, yo ya venía interviniendo en más ideas en producción. Entonces, cuando traduzco algunas ideas para inspiración de ella,
es donde ya se empieza a instalar. Pero claro, ese es el momento en que, claro, tú tratas de transmitir esto a tu madre, Sí. pero todavía no piensas en una carrera personal No. vinculada Porque, a esta creación, a esto nuevo, ¿no? Porque yo, o sea, persona tímida que no creía que tenía talento, inseguro, y con el bullying creo que se marcó mucho más esa inseguridad. De hecho, como psicología, una situación era carrera. Necesito una carrera, porque ahorita la situación no me permite necesito hacer. algo para poder chambear. Sí, o sea, yo abro, voy a universidad particular donde enseñan música, abro el proyecto, 5 cifras en la mensualidad, cierro el proyecto, muchas gracias, salgo de la universidad y digo, ¿a dónde estudio? En el bus digo, ¿ahora qué hago? Estudio Universidad Nacional. Y digo, ¿ya qué carrera? Y bueno, ahí sale mi inconsciente. Quiero pensar. Psicología, Lenny. Psicología. Quiero Lenny. pensar, ese fue Sí. interesante, o quiero entender, claro. Quiero entender, sí, quiero entender y estudié psicología. Postulé un año, estuve desde que en quinta y secundaria. Además sanmarquino, ¿no? Sí, o sea, estuve ahí. Combativo. Sí, estuve también en lucha, fui delegado, centro federado. Ok. Ocupé puestos políticos ahí también, Wow. pero al inicio yo sabía que no era mi fin acabar la carrera. O sea, ni siquiera mi fin era ingresar como otros de mi edad, ni siquiera acabar como otros que se proyectaban, sino acabar y luego de acabar poder hacer lo que realmente quiero. Entonces lo sentía imposible, pero en ese momento era mi única posibilidad. Entonces dije, entonces me voy a enfocar. Era tu salida. Me voy a enfocar y lo hice así, ¿no? Y por eso ¿Y no paré. terminaste la carrera? Sí, en pandemia. En Sí, pandemia. en pandemia. De hecho, por alguna razón no terminé ejerciendo en presencial, sino fue ejerciendo, digamos, las prácticas. ¿Y la psicología te Montón. te apoyó a entenderte? Sí, entender mi situación. Yo vengo de una familia... ¿Y cuál es tu diagnóstico? No podría diagnosticarte, pero yo sí siento que mientras más analizo la situación familiar de la cual nací, es muy compleja y se entiende por qué algunos tíos ya no están aquí. Muchos de ellos sí lograron concretar, muchos de ellos. Y esa situación que en un momento traté de taparlo, con la carrera entendí que es parte también de mi historia, es parte de donde yo vengo. Y es mejor. Una aceptación, sí, quizá. y transformarlo en algo que quiero que Pero también sea. entendiste que esa mochila no la tienes que llevar tú solo, ¿no? Sí, sí. O sea, tienes que comenzar a botar todas las piedras Sí, que hay en sí. esa mochila. Sí, sí. De hecho, sí. Es algo que ya lo fui interiorizando más cuando empecé en este mundo de la música, que fue en 2022. Esa era la pregunta que quería Ahí está. decirte. O sea, Ahí aterrizamos. conoces el pop coreano, Sí. tienes que entrar a la universidad porque Sí. algo hay que hacer y Sí. pagarte una carrera en la escuela de música cuesta mucho. Bastante, sí. ¿En qué momento das ese primer paso serio en tu propia música? Octavo ciclo de la carrera. Fue 2021, justo Ok. antes de pandemia. Yo estoy llevando cursos de, digamos, lo que va a ser mi especialidad, que es empresarial. Entonces, me estoy rellenando Excel, que es algo que no me gusta, Claro, pero lo ya estoy estás. haciendo. Y estoy con mi grupo de compañeros para no jalar el curso ahí y los demás en los otros grupos, ¿no? Porque el profesor va a jalar si no calza el Excel. Ahí sí sentías pertenencia. O sea, Sí, ok. Cuando entré a la universidad, como mi fin no era, en teoría, acabar la carrera, era disfrutar toda esta experiencia para lo que sea que venga en el mundo que me va a dar el arte. Y por eso me metí a Centro Federado, fui delegado, hasta hice verbenas, traje, me acuerdo, a Tony Rosado, a Río, vendimos Claro, actividades ya eras profundas. productor musical. Sí. Absolutamente Fue enfocado. empírico, pero ahí Sí, entonces máster al fin. yo aprendí más en la universidad fuera de las aulas que dentro de las aulas, porque mi visión era mucho más amplia, ¿no? De conocer, de vivir ese Perú que tal vez en mi casa aún no podía conocer tanto. ¿Y qué sacas? ¿Un sencillo o haces algo? ¿Cuál es el primer producto? En diciembre, donde digo, pucha, ya soy un artista. En diciembre del 2021, en ese curso de Excel que estoy estresado, saco mi cabeza y digo, ¿qué estoy haciendo aquí? Esto no es lo mío. O sea, de verdad estar en una oficina con corbata y ahí haciendo rellenando Excel. Me voy al baño y mi mente es un flashback, una rebobinación de todo, de todo. Entonces respiro, salgo y empiezo a observar. Y en el mural al costado veo un casting que dice Concurso de Talentos San Marcos. Y algo dentro de mí dice, postula. Claro. Y yo, Lánzate. En mi cabeza era, no tengo talento, no soy ¿Canto, suficiente. música? ¿De qué es el Canto. concurso en general? Canto, Sí, ya. postulo. Claro. Y con una canción de Gianmarco, hoy, con la primera vez que canto frente al público es ahí.
De hecho, en mi página, el primer video que sale es ese. Y cuando gano el concurso con ese premio, o sea, que es muy simbólico, ¿no? Tal vez chiquito, pero en ese momento para mí era como que la señal necesaria. Es por aquí. Ni siquiera era eso, era la señal suficiente como para decirle a mi madre, mamá, quiero ser artista. Okay, Porque, claro, yo siempre pensaba, ¿cómo le digo a mi madre, quiero ser artista? Porque no solo es la connotación social, sí, sino también lo que significa el arte para ella, ¿no? Porque ella lo ve como una carrera. Entonces, tengo que mostrarle que realmente hay una necesidad. Hay un compromiso. Exacto. Entonces... O sea, no puedo andarme jugando. No. Pero ¿qué sentiste? Yo me voy siempre a la sensación. Sí. ¿Qué sentiste con ese primer aplauso? Sentí que es lo que siempre quería, que siempre sabía, pero nunca tuve el valor de pararme frente al público y cantar y compartir con ellos. Era lo que quería para mi vida, pero también sentía que era complicado. Pero en ese momento, con ese premio... Tome la agüita porque no te voy a dejar tomar agua. Escúchame, premio de canto en un concurso en San Marcos. Entonces voy donde mi madre y le digo, mamá, quiero ser artista. De verdad es lo que realmente amo. Obviamente ella ve la convicción porque ya estoy acabando la carrera, ya hice todo y sigo con el arte. Vamos, hijos. Y ahí empezó a ayudarme. Y saqué un sencillo en febrero de 2022. Ajá. O sea, 2 meses después. Ya mezclando quechua. Sí, porque yo ya tenía todo. Ya lo tenías en la cabeza. Si me sentaba frente a mí y decía, a ver, ¿en qué vas a hacer? Realmente yo ya lo tenía. Entonces, lo hago todo claro en ese sentido por eso. Pero a la semana viene la pandemia. Okay. Entonces viene la pandemia, gran golpe para todos. Y en ese momento mi cabeza se centró en, a ver, mi cabeza piensa bastante y siempre se antepone. Entonces yo sabía que el sistema de salud iba a colapsar, que la industria musical iba a morir, una de las primeras industrias. Entonces quise adelantarme y con mi madre entramos a sus redes sociales. Yo no sabía nada de redes sociales, ni siquiera tenía Instagram en la universidad, ni chip tenía. Claro, hubo como una explosión de lo digital en pandemia. En realidad, sí. Claro. Y yo estuve como que ayudándola y aparte de ayudarla, estaba entendiendo cómo funcionan las redes sociales. ¿Y quién iba a pensar que eso me iba a servir 2 años después? Cuando se abre la pandemia y ya puede haber conciertos, y mi carrera obviamente se estanca, bueno, ni siquiera inicia y ese día se estanca. Claro, como que no inició del todo. Claro, ¿no? Entonces mi madre me dice, bueno, hijo, no es la única manera de hacer música. Además, yo no quiero un cantante que solo cante bonito en el disco. Para mí el artista... Acá en Perú es el que va al escenario, conquista al público, es el que empieza a girar por todo el país. Acompáñame y tú ábrete, hazte nombre. Y bueno, mientras cantaba un repertorio general de música andina, siempre pensaba algo que no cuadraba en el escenario. Y decía, pero estoy cantando, ¿por qué no soy feliz? Porque no estaba haciendo yo en el escenario. O sea, estabas haciendo un poco música andina, ¿y qué música querías folclórica. hacer? Claro. Estaba haciendo música andina, fusión, como siempre es, pero no la visión que yo tenía musical. Entonces abro el baúl de YouTube de ese video de 2021 y retomo ese video, esa canción, lo vuelvo a grabar solo 1 minuto. Le digo a mi madre, ¿puedes ayudarme a grabar algo en Barranco? Y grabo ese TikTok. Y bueno, ese TikTok se hace viral. ¿Por qué se hace viral? Obviamente porque ya o sea, en mi cabeza sí ya lo había maquinado. Yo decía, ¿en qué fecha la población peruana está más sensibilizada referente a la cultura andina? Fiestas patrias. Entonces Lenny, en Fiestas patrias, sube ese TikTok. Entonces, ahora lo digo porque ya lo introspeccioné, pero en ese momento era como que todo muy frenético. Y lo hago y se hace viral, ¿no? Si te pido definirte, ¿eres una persona emocional o racional? No, soy muy emocional, pero a la fuerza tengo que ser racional. A la fuerza. ¿Eres ansioso? ¿Eres un poco ansioso? Sí, sí, soy muy frenético, pero a la fuerza estoy siendo estoico. Estuve viendo además, claro, y quizá quienes nos ven no saben que estuviste haciendo una gira en Asia, que te llevó a países como Corea, Vietnam, cosa que para un peruano no solo es rarísimo, sino para un joven artista de tu edad es algo increíble. Claro. ¿Cómo fue esa gira? ¿Cómo fue ya ese paso donde pasas de ser alguien que canta desde su casa o desde, no sé, un video? En la Alameda. Claro, la Alameda, a ser un artista que da conciertos fuera de su país. Fue una experiencia muy enriquecedora, pero realmente no la terminé de vivir. Porque estuve muy enfocado en el concierto. O sea, era una gira de 25 conciertos por un mes. Entonces, ¿solo en Corea? No, Corea, Vietnam, Tailandia y la India. Entonces eran varias ciudades y
eran como que conciertos casi seguidos y mi mente estaba muy enfocada. Sí, mi mente estaba enfocado en hacerlo bien. En hacerlo bien. Escúchame, además era un buen negocio. Me imagino que hubo un empresario detrás que dijo, oye... Realmente no fue una INI porque hubo gente que estaba Ok. interesada en el proyecto desde el inicio y fue juntando otras fue personas. una forma de cooperar de Sí. un grupo de personas Sí, que sí. dijeron, ok. Sí, ya. y Pero realmente... como experiencia. Sí, una experiencia. Obviamente el público en Asia peruano es muy poco reducido. La mayoría del público era público del lugar. En la India, por ejemplo, no habían muchos, habían ¿Y cómo 60 peruanos sentías, nomás en todo el digamos, país, ¿no? expresar tu música en quechua a públicos Es- de idiomas completamente distintos? Obviamente al inicio es un reto. Mi primera parada fue Corea del Sur. Y para ir a Corea del Sur, aparte de los conciertos, y tenía que presentarme en una televisora allá, y también tenía unas reuniones importantes, digamos, allá. Entonces, mi preocupación tenía cierta ansiedad o emoción mezclada con temor, como es la vida, ¿no? Complejidad, de saber qué va a pasar allá en Corea y cómo eso puede definir tal vez mi carrera en estos años. Claro, alguien te Entonces, podía ahí sí. fichar, qué sé yo. no sé. Entonces, yo voy y cuando voy allá, lo que siento, o sea, no puedo decir mucho de esto, pero lo que siento al salir de esa reunión es de que, claro, mi lugar no está acá. Porque yo siempre pensaba, mi lugar está allá, en Corea, ¿no? Porque acá no entienden Pero mi ahí música. recibiste la respuesta, no, Sí, para ahí, ti mismo. Sí, yo dije, vi visitante, dije, no soy de aquí, no es mi lugar. ¿Dónde está mi lugar? ¿Y Y dónde está tu lugar? ahora sé que es... que suena muy cliché, Pero, pero... ¿Dónde está tu lugar en tu corazón? Mi hogar soy yo. Y mi madre me dijo al salir de la reunión, porque me vio preocupado, ¿no? Me dijo, ahora abraza con mayor fuerza lo que eres y lo que te hace distinto. Y ahí es donde empecé a desajenarme de todo lo que inicialmente fue una influencia del K-pop, ¿no? Y dije, ¿qué es lo que me hace diferente? Ahora, lo que pasa es que inicialmente esto empieza como un escape, ¿no? Sí, Y luego ya se convierte En algo serio. en algo que te puede definir como Sí, persona, sí, ¿no? sí, Que es completamente distinto. diferente, sí. ¿No? Y ahí es donde empecé a ser más estructurado. O sea, y tienes que ordenado. buscar tu propio superhéroe. Sí, dentro tuyo debo sacar ese lado que lucha contra la adversidad. Por ejemplo, cuando llegué de la gira en Asia, decidimos hacer un concierto en el Teatro Nacional. Fue el 2025, el año pasado. Y al final del concierto fue censurado por el gobierno anterior de la lamentable... ni ¿Señora? siquiera- ¿Con sí, quién? ¿Con la sí, señora? La señora de... ¿Y ajá. por qué? Porque al momento de... una semana antes del concierto, mataron a un colega artista de cumbia y yo decido sacar un comunicado de que necesito alzar mi voz. De Claro, que- digamos, protesta. te manifiestas Ah, en contra sí, de la claro, violencia en el sí. arte. Paul Lógicamente. Flores, Y en ¿fue el el- caso de Paul Flores? El y en caso de Paul Flores. y en ya. el reel que subo Y salían la las, señora es Boluarte, por si acaso. salen las instalaciones del teatro y me llama la directora a decir que sacan el video del teatro porque están las instalaciones. Lo hace de una manera muy prepotente. Yo digo, ok, lo voy a sacar, pero la gente está muy sensible. Yo no puedo simplemente sacar un video de la nada, sino déjame editar otra versión mientras saco el video. Entonces estábamos editando con mi equipo, con Lizardo y Scarlett, que son dos, Interesante. y me siguen llamando. ¿Pueden sacar el video? ¿Pueden sacar el video? ¿Ya sacar el video? Espérense un rato, estoy editando. Hasta que me mandan un audio del director de comunicaciones del teatro en ese momento y me dice que el ministro está molesto, ¿cómo es posible que ese chico con su mensaje esté en nuestras instalaciones dando eso? Ese mensaje me molestó Bueno, es bastante. una censura, ¿no? Sí, y dije... Absolutamente. Y les dije, no borremos nada. No borremos nada. Y no borramos nada. Y Pero hoy se te cerraron esas puertas, me Sí, imagino. Naturalmente, sí. mientras esté en el cargo la persona que no te Sí. quiere ahí dando tus Sí. mensajes. Sí, y en ese momento el concierto, en vez de cancelarlo, lo pasamos a un lugar gratuito. El mismo día, gratuito para la gente, porque hay gente que había viajado de Chile, de otros países. Y no me importó perder dinero y lo retomé. Y con la nueva gestión del teatro Pero ahí acabamos. tiene que ver también un principio muy importante que es la libertad. Sí. Por la Eso que no uno vale. tiene que trabajar, Sí. ¿no? En el arte, en la vida cotidiana y en cualquier situación. Y no tiene precio, realmente. tiene la libertad. precio, No o tiene, sea. ni 1.000.000 de soles puede valer como tu libertad. Y siempre mi madre me decía eso, tu palabra tiene valor. O sea, puedes estar sin un sol en el bolsillo, pero con tu palabra puedes abrir muchas puertas. Y es algo que trato de ejercer, ¿no? Ahora,
Lenin, ¿qué música escuchas tú también? Porque quiero entender tu historia, quizá también en la historia de otros jóvenes creadores o creadores de contenido o personalidades de las redes sociales o artistas. Por ejemplo, aquí hemos estado con Milena Wharton, también explorando su búsqueda. Hemos estado con diversidad, con Lita Peso, que también canta maravilloso, jóvenes. Tú, digamos, No, ¿cuál va a jóvenes ser? que están buscando su ubicación, su Jóvenes que están espacio, buscando ¿no? un espacio y creemos que Claro. estás en esa búsqueda también. ¿Cómo ves a la gente de tu generación y qué música tú escuchas también? ¿Qué consumes tú mismo? Porque creo que eso Es que mi te marca relato, un contexto, mi ¿no? relato va a sonar muy único y detergente, pero en música se escuchaba, mi madre escuchaba música del mundo. Escuchaba desde música latinoamericana, Jarca, Claro. Sillapu, hasta música trova, como Mercedes Sosa. Pero mira, eso ya marca también Sí. un poco la, Sí, entonces, la cultura Que también es bonita. latinoamericana, claro. Claro, Y es muy música latinoamericana, contenido ¿no? social. De hecho, tengo una canción, La Yachta, que significa el pueblo, que es una canción inspirada mucho en el contenido social que tiene la música trova, o sea, pero en quechua, ¿no? Entonces trato de traducir esos lenguajes musicales que desde niño fui escuchando. Y me acuerdo que cuando hizo su concierto sinfónico andino, y empecé a tocar violín, y empecé a escuchar sinfonías o grupos Claro. que hacían sinfónica. Entonces eso, más el anime, música de anime, entonces ok, claro. fueron mezclándose, ¿no? ¿Qué es el quechua? El quechua es una cultura. Es una cultura de, bueno, une todos los países hermanos, porque somos países andinos. Y no te lo pregunto, no es una pregunta vacía, o sea, Sí. porque creo que todos sabemos Es que una cosmovisión. pero es una mirada distinta, Sí. ¿no? Sí, de hecho a mí me hizo conectar el proyecto mucho más con mi cultura. Me hizo vivir, por ejemplo, estuvimos un mes en Cusco, antes de irnos a Asia, justo el mes anterior, caminando a las montañas, mientras íbamos en viajes de todo tipo, pude conectar mucho más con mis raíces, con la cosmovisión andina, y creo que esa sabiduría me sirvió bastante para todo lo Y que te vino. sientes hoy incluido, Sí, porque... representando esa cultura. Sí, porque está dentro mío, porque es algo que está construido de adentro. Además te presentan así también y yo siempre digo que la historia de Lenin es una historia que a los periodistas extranjeros les debe fascinar. Sí. Ya vi notas tuyas en agencias internacionales de Sí. noticias que te presentan como eso, como un difusor cultural. Sí, realmente Como no es mi intención, porque al fin y al cabo parte de una necesidad mío como individuo de expresar Claro. el arte. Personal. Sí, pero realmente es un vehículo que está Es por ahí por traduciendo. donde levantamos la noticia a los periodistas. A veces queremos levantar por algún lugar interesante, pero tú me dices, oye, Querer yo soy tener un artista. titular también Claro, es parte buscamos de, el ¿no? titular, ¿no? O también es que es parte de la complejidad de la cultura peruana, creo que parte de eso, ¿no? Con mi madre hablábamos como cuando fuimos a Asia, vinimos extrañando mucho más el Perú. Porque ¿Qué hay extrañabas del Perú? hasta el caos. Te iba a decir antes de que lo digas. Empezaste, Mónica, con eso. Te vi, yo también extraño. Sí, Mi misma caótica. en algún momento he extrañado el caos. La también, complejidad. Y no me lo podía explicar. ¿Ah? Sí, es que es la complejidad. Yo sí entiendo más o menos, tal vez, por ejemplo, hablo de la comida, tal vez es un lenguaje que podemos conocer más. Los sabores aquí son muy intensos y hay un montón. Pero, ¿Cómo es allá? ¿Cómo pero se estos hace? sabores tienen que estar bien combinados, Ok. porque si no, si los combinamos mal, se vuelve un caos. Claro. Sí, claro. Eso explica Lo que todo lo somos. que es Perú. Qué Perú buena. es complejo, tiene mucha diversidad, Sí. pero si no se sabe amalgamar bien, se convierte en un caos. Entonces, eso es lo que aprendí a entender mejor. ¿Tú ¿no? crees que el Perú, cuando tú me dices esto de amalgamar, ¿no? Mm, ¿Tú crees que el Perú actual, el Perú moderno, incluye o No. excluye? No, porque para empezar, para construir una identidad sólida, tenemos que tener la capacidad de mirarnos frente al espejo y mirarnos. Y como peruanos, hay ciertas etapas de nuestra historia que ni siquiera se enseñan en los colegios, porque es un tabú. De hecho, hay cosas que no se pueden ni siquiera mencionar porque cierran puertas o simplemente te cierra toda una visión. Y esa incapacidad que tenemos de poder ver nuestra historia con libertad es lo que hace que haya fractura, mucha fractura. Pero, a ver, Sí. ya me voy a poner un poquito Ajá. polémica. Por favor, adelante. Pero la mirada que tú tienes del Perú hoy, más allá de estas complejidades que no incluye, Mm. tienes una mirada, digamos,
de dolor, de venganza con la propia historia, resentimiento. de resentimiento. Es que, ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque es bien importante que un joven, ¿no?, haya analizado el sentimiento que nos debe vincular. Que nos debería vincular. Que nos debería vincular. Sí. El color de la piel, el género, no importa lo que sea, los estereotipos, dejarlos de lado e incluir. Por eso te hago esa pregunta. Sí, sí. Entonces, ¿desde qué mirada, no? Digamos, ¿hacia dónde deberíamos mirar los peruanos para encontrar puntos de coincidencia? Amor y libertad. Yo me acuerdo que cuando hice la gira para mi madre, me decía ella, ¿cuál es tu nombre artístico? Y yo, nombre artístico. No quería, en ese momento no me gustaba mi apellido porque bueno, mi padre nunca estuvo presente. Y yo, ¿por qué le voy a llamarme Tamayo? Claro. Pero ahora Tamayo. Ya... Sí, ahora es Lenin Tamayo. Ahora lo abrazo como parte mío, ¿no? Pero en ese momento era como que no. Entonces, otro nombre artístico, ya. Y me acuerdo de psicología política. Los eslogans o algunos símbolos, palabras clave, marcan algo. Entonces decía, Lenin, amor y libertad. ¿Cómo te vas a presentar? Lenin, amor y libertad. Ya, sube Lenin, amor y libertad al escenario. Y yo cantaba música andina, ¿no? Se me quedó amor y libertad, amor y libertad. Y cada vez que me presentaba al inicio era Lenin, amor y libertad. Cuando empecé el Q-Pop que he hecho también, soy Lenin, amor y libertad. ¿Por qué? Porque sentía que eran los valores que a mí se me han inculcado. Amor y libertad, amor por el quechua, amor para unirnos. Y libertad de vivir para ser como uno quieras. Mismo. Sí, libertad para no ser... No encajar, digamos, aquí o allá. Sí, sino... ser tú mismo. Y creo que esos son los dos valores que a mí, al menos a mí, me han permitido crecer, ¿no? Y siento que son muy importantes. ¿Hoy te sientes tú mismo? Sí, sí. Hoy me siento, más que yo mismo, me siento tranquilo. Porque uno en el inconsciente sabe quién es. Yo sabía que quería hacer música, sabía que quería ser artista, pero las palabras, mi saboteador interno o el entorno también en ese momento me hizo dudar. Pero cuando subí al escenario en la universidad, confirmé lo que ya sabía. ¿Y cuántas personas como nosotros estamos sin poder mirarnos frente al espejo y decir, esto somos, esto queremos ser, porque nosotros no tenemos el valor y perdemos la oportunidad de, para mí, vivir? Porque es eso, vivir. O sea, tampoco es que vayamos a vivir toda una vida, ¿no? Solo una vez, y si me voy a equivocar o voy a acertar, que sea por algo que realmente quiero, no por algo que me estén imponiendo. Lenin, ahora, quizá muchos no conocen lo que toma pararse en un escenario a cantar y a bailar. Ah, sí. ¿Cómo son o cómo es esa preparación para primero hacer las coreografías que haces y después subirte a cantar? Digamos, hay una preparación, hay un calentamiento, hay un... Desde el vientre de mi madre. Yo nací a los 6 meses, soy 6 mesino. De hecho, mi madre... entonces casi un milagro de vida. A los 3 meses mi madre entró al hospital y ya no salió. De hecho, mi madrina es enfermera del hospital que afortunadamente era fan de mi madre y ella gestionó una medicina muy cara en ese momento porque lo último que se desarrolla son los pulmones. Claro. Entonces mi madre estuvo 3 meses en el hospital. De hecho, ya no había dónde poner agujas porque eran todos los días una inyección. La última fue, me comentas, creo que era en el cuello, ¿no? Hacia acá, ya era la última. Ya no podía. Fue muy complicado. ¿Te ha costado? Bastante, sí. Entonces, me acuerdo que inclusive me cuenta, ¿no? Que a mi madrina, Rosaura, le dijo, llévate, o sea, porque mi madre sabía que capaz iba a morir, ¿no? Y dijo, no dejes que lo encuentre, se va a llamar Lenin, no dejes así entre sueños así. Y bueno, obviamente yo nací con asma y toda esa situación, pero ¿cómo es cuando alguien quiere algo realmente con todas sus fuerzas? Va a buscar la manera de hacer y salir adelante. Sí, yo corro 8 kilómetros diarios, me gusta hacer actividad física, me gusta poner siempre el límite. Por eso también fui... Perdóname, solo esta interrupción. Son atléticos los intérpretes de K-pop, digamos. Es como parte de la imagen, claro. ¿o no? Sí. Se cuidan mucho en la imagen, ¿no? Sí, lamentablemente sí, porque... Bueno, no sé, no lo veo hay cosas que dan pereza, pero mi madre también, es que ella lleva 17 años en el gimnasio. Ella es fierrera, que son las personas que hacen las máquinas. Sí. Claro. Entonces le he visto 17 años en el gimnasio y ella me instauró ese chip también a mí, de la disciplina, de levantarse temprano, ir a entrenar. No porque quiero tener músculos, sino porque quiero ser fuerte. Ajá. Tú eres en realidad imagen y semejanza. Claro. Sí, bastante. Mira, y es capo también para irse por la historia y no responder las preguntas, porque yo le dije, ¿cómo es la preparación para cantar? ¿Cómo es la preparación? Yo he herido de mi madre todo, básicamente me dijo. Bueno, yo
Bueno, me gusta poner mi cuerpo al límite, entonces me pongo algunas... Pero a la hora de comer, a la hora de vivir, a la hora, o sea, duermes tantas horas, ¿cómo es tu vida? Pero según Martín Riffel, que estuvo como enviado de la BBC, soy un monje tibetano. Me siguió por un año haciendo el seguimiento de una canción en la yacta y cuando supo de mi día a día, es de un monje, literal. O sea, tú te sientes casi una vida monacal. Ahora sí. En este momento sí. Es mucho ir a la universidad, el gimnasio, el estudio, mi casa. Eso es mi vida. ¿No hay relaciones humanas, sentimentales? No tienes mucho espacio, digamos, como para... ¿No quieres o por qué? Porque mi cabeza no puede todavía. Siento que los seres humanos son muy complejos y ahora a mi cargo tengo como 60 personas. Por ejemplo, en el último concierto en el teatro, 16 bailarines, 40 coros, banda y gente en el equipo que se han sumado. Entonces me gusta estructurar todo porque lo estoy gestionando yo solo, ¿no? Entonces me gusta... No me da tiempo esas situaciones. ¿Te puedo pedir que nos des un poquito de una canción? Sí. Hay una canción que se llama una canción que te defina, ¿no? Un pedacito nomás, porque... Y después contamos que quienes quieran ver algunas escenas de la vida, de eso que es el ser artista y buscar un público y buscar un lugar, pueden ver el documental Q-Pop, ¿no? Que ha filmado Adri Murguía, que es una cineasta estadounidense peruana, así que eso se ha estrenado en el Festival de Cine de Lima, así que probablemente ahí van a encontrar escenas, creo, de momentos, y recuerdo una donde dices, yo ya me di cuenta que me preocupo de todo. Sí, la verdad. Tú aceptas que, aceptas tu neurosis. Sí, ¿dónde? Un poquito neurótico respecto al trabajo, pero digamos, es tu vida. Sí, es que el arte es mi vida. Y me gusta... No quieres compartirlo con nada. Ahora no, pero en un momento tal vez. Hay una canción que se llama Kutimuni, que significa he vuelto, y esta melodía está inspirada en el Inti Raymi. He vuelto. Kaintik churin, kaiki yawawan, yang nita kancari, hangkang kipurini, kaintik churin, kaiki yawawan, yang nita kancari hanggang kipurini. Espectacular, ahora un aplauso para Lenin Tamayo. Casi se me salen las lágrimas. Y un manejo del piano, ¿sabes? O sea, de saber cómo dosificar. La verdad que claro. Es una melodía que para mí es inca. Bueno, no existe evidencia de la música inca. Yo estoy sacando un álbum que se llama Maru, que significa serpiente. Serpiente bicéfala, ¿no? De dos cabezas. Sí. Es una representación mitológica. Sí, es el Yanantin. Mira, ahí la tienes. Sí. Sí, ya la vi. Sí, es el Yanantin que le hablamos, el equilibrio de ambas energías. Y esta melodía es una melodía que se escucha en un canto coral en Inti Raymi. La música andina, hay muchos cantos corales de iglesia y dentro de todas esas melodías, obviamente nuestros antepasados, la única manera que tenían para hacer música en ese momento era a través de la música iglesia. Claro. Bonita. Pero Mónica no solo tiene... Kaintik churin, kaiki yawawan, yang nita kancari. Bonito, ¿no? Pero también tiene música movidaza, o sea, música que podría poner a bailar a... Sí, bueno, después de esa parte lenta, dice Amaru Kutimuni. Eso ya es... Y ahí viene toda la coreografía y ahí entra toda la onda... el pop. ¿No? Vas a tener una nueva adepta. ¿En serio? Urpi. Mira, mis fans se llaman Urpi, significa paloma. Es que yo llegué aquí sin saber exactamente ¿no? cómo nos aproximábamos a mí me encanta la música en general, pero en realidad además me conmueve mucho y siempre he entendido que el quechua tiene un ritmo diferente, tiene una musicalidad distinta. No lo hablo, no lo conozco, pero lo sientes. Pero siento eso que te toca en la fibra, ¿no? Sí, cierto. No sé exactamente qué es. Yo tengo varias teorías, pero está en nuestra sangre.
Es parte, para mí el quechua es una puerta, bueno, el idioma en este caso, es una puerta que cuando lo escuchas te hace conectar con algo que va más allá de tu individualidad. Como telúrico. Sí. O sea, para mí es el inconsciente. A la raíz. Como sí. el inconsciente colectivo que decía Carl Jung, es todo ese sistema de símbolos que venimos ya en nuestro chip como seres humanos, que a veces por la situación tan cotidiana lo dejamos pasar. Y cuando escuchas dices, oh, ¿qué es esto? ¿No? Así mucha gente conoció mi música o muchos medios vienen. Adri vino solo porque le pareció interesante algo que escuchó y vino, y cuando supo la historia que todo les cuento, dice, wow, y tratan de hacer ya no un reportaje, sino un documental, ¿no? De 4 años. Porque es una buena historia, insisto. Es una historia Lenin, es una mega historia. Por eso los periodistas se interesan. Sí, ¿no? claro. Porque es una buena historia. Y para mí, creo, me gusta pensar que con una historia puedes inspirar a la gente. Sí, claro. Y me por gusta, supuesto. cada vez que tomo decisiones en mi carrera en estos años, las he tomado siempre pensando cómo ese Lenin adolescente que conocía el K-pop le hubiera gustado leer una historia que le inspirara, que de decirle que es posible lo que también... Pero a ti te ha inspirado tu madre, ¿eh? Sí. O sea, no solamente hablo de la música, porque la música, digamos, finalmente puede desarrollarse de manera distinta, pero lo que siento es que tú has bebido de esa inspiración. Sí, es de Teresa, ¿no? De parte de Teresa, que, bueno, es pues una mujer quechua hablante que en teoría, como decían, ¿no? Podrían pensar que es alguien que no está civilizada porque le gustaba andar descalza, porque solo hablaba quechua, pero para mí y para mi madre era la mujer más sabia que podía haber. Mira, yo no te puedo contradecir porque mi madre se llamaba Teresa, así que no puede haber Teresa que no inspire. Oye, buenas coincidencias, ¿ah? Ya está el clip, las coincidencias entre... Ahora es Surpi, Mónica, El creador del... Oye, pero bueno, definitivamente el documental también ha sido una gran experiencia ver cómo... cuando me preparabas todo esto. O sea, fue una experiencia. De tensión, ¿no? Cuando me senté a la semana pasada a verlo, sí fue una experiencia alucinante, porque es ver el tiempo pasar. De hecho, yo no me corté el cabello desde que inicié el documental porque era mi manera de decir que el tiempo está pasando. Ajá. Y no es por mantener, digamos, una... estética K-pop. Estética también, no pues, indígena. Cuando salí de una reunión en Corea... Que me parece extraordinario. Dije, o sea, no pertenezco aquí. ¿Para qué parecerme a ellos? Mejor, mira, esa experiencia es una transición, ¿ah? Ese es un cambio. Sí, porque la industria, cuando tanto quise conocer el mundo y cuando veo y me siento en una misma mesa con gente importante y veo qué visión tienen de mí, porque era natural pensar eso, pero en ese momento no quería pensar qué iba a pasar. Cuando salgo de esa oficina digo, bueno, entonces abrazaré lo que me hace distinto, ¿no? Y mira, tú has hablado en algún momento de la entrevista de que te hacían bullying por tus cejas. Y ahora, digamos, las llevas, ¿no? Lo realzas. Sí, claro. Peinadas, con un estilo que te genera a ti orgullo. Sí, porque es pues lo que soy. Es una forma de reafirmar. Digamos. Claro, y está bien. Está bien porque es lo que somos, ¿no? O sea, es lo que te hace diferente y es lo que quiero pintar yo como mi carrera musical. Siempre he pensado que el artista puede conectar no solo con la voz, sino con todo, con su historia, hasta con la ropa, hasta con una ceja. Claro, puedes conectar. Artista total. 24/7. Puedes conectar, sí, puedes conectar y esos pequeños estímulos o símbolos pueden hacer que la persona conecte también. Genial. Muy bien. Bueno, al finalizar el programa tenemos una dinámica que quien ha venido en el capítulo anterior deja una pregunta suelta al invitado. Nunca sabe de quién se trata. O sea, no es una pregunta con nombre propio. Okay. ¿No? La pregunta la dejó una actriz muy conocida en el Perú, Vanessa Terques. A ver. Claro. Dice... Si tuvieses que dejar todo lo que haces hoy para empezar un sueño mañana, ¿cuál sería? Qué fuerte, ¿no? Sí. Congelar tu carrera. Para empezar algo nuevo. Para empezar algo nuevo. ¿Qué harías? A ver. Nunca he pensado. Algo que me gustaría hacer de cero, que sea diferente al arte. Que no tenga que ver con el arte. Que no tenga que ver con lo que estás haciendo. Porque es dejar
todo lo que haces hoy para empezar un nuevo sueño? Bueno, el arte está en todo, ¿no? Me gustan los dulces, así que tal vez sería repostero. Tu emprendimiento de repostería. ¿Cuál es el dulce que mejor te sale? Eso. Ninguno. Me sale comer. Tiene que empezar. Me sale comer dulce. Muy bien. Y bueno, mientras tú piensas una pregunta para quien sea, pues nada, compartimos estos minutos para invitar. Amigos, los invitamos a que se suscriban al canal de YouTube de Latina Noticias, formen parte de esta gran comunidad y por supuesto atentos los fines de semana que estrenamos episodio. Y estrenamos por partida doble, porque no solamente estrenamos en digital, sino también en primera pantalla inmediatamente después de Latina Noticias todos los domingos. Muy bien, a ver, una pregunta. Bueno, sería, esta persona, que no sabemos quién es, qué le diría a su yo de 12 años? ¿Y tú qué le dirías? Fawai. Fawai es vuela o corre. ¿Vuela o corre? Sí, es un sinónimo en quechua, es interesante. Pero para mí es correr tanto que sientes que el viento te está elevando. ¡Qué bacán! No tengas miedo, solo no tengas miedo, esa es la palabra. Bueno, un cierre muy de anime me pareció. Muy de anime, ¿no? Muy de... No, pero yo lo veo y como te comentaba, me parece como un avatar. Soy un Navi. Muy bien. Buen trabajo, Yolanda. Como diría... No, la madre orgullosa ha estado acá viendo cómo hacíamos todo el programa. Yolanda Pinares, manager y también Yolanda, artista. Responsable de esta personalidad seguro que artística. ¿Has cantado alguna vez la de Silvio Rodríguez, Yolanda, no? Sí. De Milanés. De Milanés, Pablo Milanés. Pablo Milanés. De Rodríguez, de Pablo Milanés. Sí, está bien, está bien. Buena. Sí. Muy bien. Muchas gracias. Ha sido un placer. Gracias a ustedes. Un descubrimiento también. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, son invitados a conocer más del Q-Pop Quechua Pop. Es solo la puerta a un universo nuevo que estoy construyendo y ustedes están invitados. Todos invitados a ese universo. Gracias a Lenín Tamayo por estar con nosotros. Ay. Habla serio. Habla en serio, amigos. Chau, chau. Chau, chau. Fawai.